Buenos días. La presentación que vendrá a continuación fue realizada por los estudiantes Felipe Ortiz, Sebastián Caviedes, Diego Maldonado, Camilo Chacón, Santiago Moreno y quien les habla, Diego Cortés, todos pertenecientes al programa de Ingeniería Electrónica para el semestre 2021. En esta presentación se darán a conocer los avances realizados en el proyecto de Introducción a la Ingeniería Electrónica. Comencemos. Como primera medida, se demuestra la automatización del prototipo a escala de un invernadero inteligente, donde los dispositivos principales fueron diversos sensores para medir el ambiente y servomotores como los accionadores del circuito. Con el fin de conseguir la automatización de las compuertas, estas responsables del flujo de aire al interior del invernadero. Adicionalmente, se realizaron importantes avances en cuanto al sistema de riego inteligente se refiere, que, aunque este no está culminado en su totalidad, sí lo está una gran parte del mismo. A continuación, explicaremos a mayor detalle los avances respectivos. Para esta semana, el equipo realizó varias modificaciones a la estructura de la maqueta. Principalmente, se culminó el 20% restante, implementando el segundo eje mover en el techo de la misma. También se lijaron varias partes de los marcos unidos a los ejes para que estos pudieran moverse sin problema alguno. Finalmente, se unieron ambos ejes a servomotores con ayuda de las paletas que vienen incluidas para cada servomotor. Esto se hizo dado a que dichas paletas permiten que los servomotores sean removidos del eje si es que llega a ser necesario el cambio de alguno de ellos, los cuales actualmente son los responsables del movimiento del techo. Y estos servomotores se dejaron descansar cada uno sobre una columna externa a la estructura de la maqueta, para así darle mayor estabilidad al movimiento de cada eje. A continuación explicaré el código implementado para poder mover los servomotores con la temperatura que lea el sensor LM35. Primero se importa la librería de los servomotores. Luego se definen los nombres de los servomotores. Después se especifica el pin analógico, el cual estará el sensor de temperatura, y definir algunas variables que se usarán luego. En el Voice Setup se inicia la consola donde se van a mostrar los valores de temperatura. Luego se especifica que el pin analógico del sensor se usará como entrada. Después se adjunta los servos a los pines 2 y 3. Ya en el ciclo principal se le da un valor de 0 a la variable promedio, para que cada vez que se repita el ciclo quede en 0. Luego, para obtener mayor precisión, se lee la temperatura 5 veces. Esas medidas se van sumando en la variable promedio y después se divide entre 5 para sacar la temperatura promedio. Se imprime este promedio. Luego, con un if, se establece que si el promedio es mayor a 25 grados, el techo se abrirá, si no, se cerrará. En cuanto al sistema de riego inteligente, el equipo realizó avances en cuanto al diseño del circuito, utilizando los componentes que se habían mencionado en los informes anteriores. También se avanzó en el desarrollo del programa en Arduino, que permitirá controlar y hacer una gestión eficiente del sistema. Los componentes utilizados en el montaje final son los siguientes: sensor de humedad del suelo modelo FC28 con un amplificador LM393, un módulo relé de 2 canales, una protoboard, una bomba de agua sumergible de 3 a 6 voltios y un Arduino Uno. El sistema es controlado por Arduino, que recibe los datos del sensor de humedad imprimiendo un mensaje con el estado del suelo según la lectura que arroje. Esa lectura toma un rango entre 0 y 1023, siendo 0 cuando se presenta una mayor humedad
y 1023 cuando la humedad es casi nula. Cuando la lectura se aproxima a estos valores, el programa imprime que posiblemente hay un error, ya que las condiciones del suelo no suelen presentar estas características. Cuando la medida se encuentra en el rango entre 600 y 1000, se imprimirá un mensaje especificando que el suelo está seco, y adicionalmente se activará la bomba de agua por 30 segundos. Al apagar la bomba de agua, nuevamente se realizará la lectura del estado de humedad, y de ser necesario se repetirá el proceso nuevamente. Con lo dicho anteriormente, el equipo empezará el montaje final del sistema de riego para dejarlo funcionando al 100% para el siguiente informe. Este proyecto ha presentado varios problemas mientras lo íbamos implementando, problemas que hemos ido solucionando conforme se han presentado. Uno de ellos que podemos resaltar es el momento en el que el código que primero queríamos comprobar si servían bien los sensores. Estos sensores nos daban valores de 500 y demás en una escala de temperatura que desconocíamos, porque estaban obviamente a temperatura ambiente y ninguna escala de temperatura a temperatura ambiente debería de tomar valores de 500. Lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos un factor de conversión bien establecido para que los datos que nos arrojara el sensor pudiéramos nosotros interpretarlos como grados Celsius. Esto sin contar las innumerables correcciones que ha habido que hacerle al código. Este código en principio contaba con unos ciclos for para hacer unas mediciones, los cuales empezaban a arrojar ciertos errores cuando la temperatura era mayor al valor que poníamos en el ciclo for para que abriera el techo. Hemos tenido otras... estos ciclos for fueron retirados del código. Además han habido complicaciones como que los servos no se movían cuando se les daba la instrucción, lo que se solucionó dándoles una instrucción análoga, pero que en el contexto de la rotación que necesitábamos que tuvieran fuese útil. Hablando del cronograma, nos encontramos en la semana número 6, para la cual estaba planeada la elaboración del circuito Arduino a implementar en la maqueta. Este objetivo fue desarrollado de manera satisfactoria, ya que pudimos desarrollar los 2 circuitos necesarios para la realización de nuestro proyecto. Tenemos como expectativa para esta entregar nuestra maqueta con el circuito implementado y además de eso entregar el otro circuito, para que en la semana número 7 podamos hacer las correcciones necesarias y que nosotros mismos veamos en nuestro circuito para que el desarrollo de estos circuitos mejore en una gran manera y estén totalmente preparados para la entrega final.